Me operaron de emergencia y mi familia se fue a la playa. Mi hermana publicó La vida es mejor sin drama. No dije nada. Pero cuando papá llamó exigiendo el pago de la casa que está a mi nombre, supo que todo había acabado. Así que, si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Itzel, tengo 31 años y, hasta hace poco, creía que el éxito se medía en cifras ascendentes en una hoja de cálculo. Como analista financiera senior en una de las corporaciones más importantes de Monterrey, mi vida era un torbellino de fechas límite, proyecciones trimestrales y el constante zumbido de la cafeína en mis venas. El martes que mi mundo se vino abajo, estaba de pie frente a la junta directiva, con un traje sastre perfectamente planchado y una confianza que había construido a lo largo de una década de trabajo incansable. Como pueden observar en el gráfico de crecimiento interanual, dije, señalando la pantalla con un puntero láser, la optimización de recursos en el último trimestre nos ha generado un superávit del 15%, superando nuestras proyecciones más optimistas. Las cabezas en la mesa asentían. Sentía sus miradas de aprobación, el respeto que tanto me había costado ganar. Estaba a punto de detallar la estrategia para el próximo bono de rendimiento, un bono que necesitaba desesperadamente, aunque nadie en esa sala sabía la verdadera razón. No era para un coche nuevo ni para unas vacaciones exóticas. Era para pagar la hipoteca de la casa de mis padres, una deuda de 25,000 pesos mensuales que pesaba sobre mis hombros como una lápida de granito. Fue entonces cuando lo sentí. Un pinchazo agudo, bajo y a la derecha de mi abdomen. Al principio, lo ignoré. Estrés, pensé. Demasiadas noches sin dormir, demasiados cafés. Pero el pinchazo se convirtió en una punzada, una garra ardiente que se retorcía en mis entrañas. Un sudor frío me recorrió la frente, empañando ligeramente mis gafas. Mi voz flaqueó por una fracción de segundo. Lo cual nos posiciona en una situación ventajosa para La sala empezó a dar vueltas. Las caras de los directivos se desenfocaron, convirtiéndose en manchas de colores pálidos. Me aferré al borde de la mesa de caoba, sintiendo la madera fría bajo mis dedos temblorosos. El dolor era una ola incandescente que me subía por el torso, robándome el aliento. Señorita Itzel, ¿se encuentra bien?, preguntó el director general, su voz sonaba lejana, como si viniera del otro lado de un túnel. Intenté asentir, intenté decir estoy bien, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Mi visión se oscureció en los bordes. El puntero láser se me cayó de la mano, produciendo un ruido sordo sobre la alfombra. Recuerdo haber visto la cara de preocupación de mi colega, Mariana, que estaba sentada a mi lado. Recuerdo haber intentado dar un paso atrás, pero mis piernas no respondieron. Y luego, nada. Solo oscuridad y la sensación de caer en un abismo silencioso. Lo siguiente que supe fue el vaivén de una camilla y el sonido penetrante de una sirena. Luces blancas parpadeaban sobre mí. Un paramédico me hacía preguntas que no podía procesar. El dolor seguía ahí, un monstruo despierto y furioso dentro de mí. Mariana estaba a mi lado, sujetándome la mano, su rostro una máscara de pánico. Aguanta, Itzel, ya casi llegamos, decía una y otra vez. En el hospital, todo fue un borrón de batas blancas, agujas y el olor antiséptico que te araña la garganta. Apendicitis aguda con riesgo de peritonitis, dijo un médico con urgencia. Necesitamos operarla de inmediato. ¿Algún familiar que podamos contactar? Débilmente, le di a la enfermera el número de mi madre. Mientras me llevaban al quirófano, la escuché hablar por teléfono en el pasillo. Sí, señora Lía, su hija, Itzel, una cirugía de emergencia, apendicitis. Hubo una pausa. Pude imaginar a mi madre al otro lado de la línea, su tono probablemente más molesto que preocupado. Entendido, dijo la enfermera finalmente, con una nota de extrañeza en su voz.
Se acercó a mí justo antes de que entráramos a la sala de operaciones. Tu madre dice que, verán cómo se organizan. Verán cómo se organizan. Esas palabras resonaron en mi cabeza mientras el anestesista me colocaba una máscara sobre la cara. No un vamos para allá, no un estará bien. Solo un vago y distante veremos. Mientras contaba hacia atrás desde 10, no pensé en la cirugía. Pensé en ellos. Y en la infinita distancia que siempre había existido entre su mundo y el mío. Mientras la anestesia me arrastraba a la inconsciencia, mi mente, libre de las ataduras del dolor físico, se convirtió en un proyector de cine, exhibiendo las escenas más dolorosas de mi vida en una maratón privada. Era mi museo personal del dolor, y yo era la única visitante. La primera sala exhibía mi fiesta de 15 años. Recuerdo el vestido rosa pálido que mi madre, Lía, había insistido en que usara, aunque yo odiaba el rosa. Recuerdo sentirme torpe e incómoda mientras mis parientes me pellizcaban las mejillas. El momento culminante de la noche debía ser el vals conmigo. Pero justo cuando la música comenzaba, mi padre, Damián, subió al pequeño escenario, tomó el micrófono y, con una sonrisa radiante, anunció: familia, antes de continuar, quiero compartir una noticia maravillosa. Nuestra hija mayor, Anaí, ha sido aceptada en la mejor universidad de diseño del país. Los aplausos ahogaron la música. Todas las miradas se desviaron de mí hacia mi hermana, que sonreía como una reina recibiendo el homenaje de sus súbditos. Mi fiesta se convirtió en la fiesta de Anaí. Mi vals nunca ocurrió. Me quedé parada en medio de la pista de baile, un satélite olvidado en la órbita de una estrella más brillante. La siguiente proyección me llevó a un recuerdo más profundo, uno que había moldeado mi existencia. Tenía 14 años. Mi padre acababa de perder una cantidad desastrosa de dinero en una inversión impulsiva, un negocio seguro que un amigo le había recomendado. La amenaza de perder la casa familiar se cernía sobre nosotros como una nube de tormenta. Una noche, lo encontré sentado solo en la cocina, con la cabeza entre las manos. Me senté a su lado en silencio. Él levantó la vista, sus ojos enrojecidos. Las de en medio siempre tienen que ser las más fuertes, mija, me dijo, su voz ronca por la vergüenza. Para mantener a la familia unida. En ese momento, no vi manipulación. Vi a mi padre, vulnerable y roto. Y sus palabras se grabaron en mi alma no como una carga, sino como un propósito sagrado. Yo sería la fuerte. Yo mantendría a la familia unida. Y lo fui. La última sala del museo, la más dolorosa de todas, mostraba el día en que firmé los papeles que me encadenarían para siempre. Tenía 23 años, recién graduada y con mi primer trabajo como analista junior. El banco estaba a punto de ejecutar la hipoteca de la casa. Mis padres estaban desesperados. Anaí, por supuesto, estaba demasiado ocupada planeando su boda de ensueño como para preocuparse por asuntos tan vulgares. Así que lo hice. Reuní mis escasos ahorros, pedí un préstamo personal que me dejaría endeudada por años y, en secreto, compré la casa. Fui al banco sola. Firmé cada página del contrato con mano temblorosa. La casa estaba a mi nombre. Era mi activo y mi prisión. A mi familia, para proteger el frágil ego de mi padre, le dije una mentira piadosa. Conseguí reestructurar la deuda, les expliqué. Solo necesitan transferirme una pequeña parte cada mes, yo me encargo del resto como una ayuda. Ellos nunca preguntaron los detalles. Aceptaron mi ayuda con un alivio que rayaba en la indiferencia. Se salvaron de la ruina, y yo me convertí en la guardiana silenciosa de su estabilidad, la columna invisible que sostenía su mundo. El recuerdo se disolvió cuando una voz suave me llamó desde la niebla. Itzel. Itzel, ¿puedes oírme? Abrí los ojos lentamente. Las luces fluorescentes del techo de una habitación de hospital me cegaron por un instante. Mi abdomen era un mapa de dolor sordo y punzante. La cirugía fue un éxito, dijo una enfermera joven con una sonrisa amable. Se llamaba Jimena, según su gafete. Te quitamos un apéndice muy inflamado. Tuviste suerte de llegar a tiempo. Mi garganta estaba seca. Mi familia, logré susurrar.
La sonrisa de Jimena vaciló. Llamamos de nuevo. Tu madre dijo que tenían un viaje familiar planeado desde hace mucho tiempo, uno que no podían cancelar. Dijo que te llamaría cuando pudiera. Un viaje. Un viaje era más importante que su hija en una mesa de operaciones. El dolor de la incisión no era nada comparado con el frío que se instaló en mi pecho. Cerré los ojos, pero no pude bloquear la imagen mental, mi padre, mi madre, mi hermana, todos ellos, en algún lugar, viviendo sus vidas, mientras yo yacía aquí, desarmada y completamente sola. El deber sagrado que mi padre me había impuesto de repente se sintió como la más cruel de las sentencias. Los 2 días siguientes en el hospital fueron un limbo de dolor, antibióticos y una soledad tan densa que casi podía tocarla. Mi única compañía era el pitido rítmico de los monitores y las visitas de Jimena, la enfermera, que parecía haber adoptado mi caso como una misión personal. Me traía revistas, me ayudaba a sentarme en la cama y me contaba chismes del hospital para distraerme. Su amabilidad era un bálsamo en una herida que iba mucho más allá de la cicatriz en mi abdomen. Nadie de mi familia llamó. Ni un mensaje de texto. El silencio de mi teléfono era un grito ensordecedor. Me decía a mí misma que estaban ocupados, que tal vez la señal era mala donde quiera que estuvieran. Mentiras. Mentiras que me contaba para mantener a raya la verdad devastadora, simplemente no les importaba. En la tarde del segundo día, el aburrimiento y una morbosa curiosidad me vencieron. Desbloqueé mi teléfono, mis dedos moviéndose casi por su cuenta hacia el icono azul de Facebook. Quizás Anaí había publicado algo. Quizás, solo quizás, habría una mención, una pequeña señal de que pensaban en mí. Y allí estaba. La publicación más reciente de mi hermana, subida hacía apenas unas horas. No era una mención. Era una declaración. La foto era brillante, casi insultantemente alegre. Mi padre, Damián, con una camisa hawaiana, abrazaba a mi madre, Lía, que llevaba un sombrero de ala ancha. A su lado, Anaí y su esposo posaban sonrientes, con sus 2 hijos construyendo un castillo de arena a sus pies. El fondo era inconfundible, una playa de arena blanca y un mar de un turquesa imposible. Estaban en Cancún. Pero no fue la foto lo que me rompió. Fue el pie de foto. Unas merecidas vacaciones. La vida es mejor sin drama. Leí las palabras una y otra vez, cada una un golpe directo al corazón. Sin drama. El drama era yo. Mi emergencia médica, mi cirugía, mi dolor, todo eso era drama. Mi ausencia no solo no era lamentada, sino que era la razón misma de su felicidad. Yo era el ingrediente que habían eliminado para tener la receta perfecta de unas merecidas vacaciones. Los comentarios debajo eran una cascada de puñales envenenados. ¡Qué familia tan hermosa! Disfruten, se lo merecen, así se vive. Mi tía, la hermana de mi padre, había comentado, la foto perfecta. Solo falta Excel para que esté completa. Anaí le había respondido con un emoji de risa y un simple, alguien tiene que trabajar para pagar todo esto. Jaja. Jaja. Mientras yacía en una cama de hospital, recuperándome de una cirugía que podría haberme matado, mi hermana bromeaba diciendo que yo era la mula de carga de la familia, la cajera automática que financiaba sus escapadas. Y lo peor de todo es que tenía razón. Mi bono, el que casi me desmayo por conseguir, probablemente había pagado sus boletos de avión. Una ola de algo helado y afilado me recorrió por dentro. No era tristeza. La tristeza era una emoción cálida, familiar. Esto era diferente. Era una rabia fría, cristalina. Una claridad tan absoluta que quemaba. Durante años, me había visto a mí misma como la mártir silenciosa, la heroína anónima que se sacrificaba por el bien de su familia. Pero en ese instante, bajo la luz estéril del hospital, vi la verdad. No era una heroína. Era una idiota. Una completa y absoluta idiota. No lloré. Las lágrimas se sentían como un lujo que ya no podía permitirme. En cambio, con una calma que me asustó, moví mi pulgar y tomé una captura de pantalla de la publicación. La guardé en una carpeta segura en mi teléfono.
No sabía por qué lo hacía, solo sentía que era importante. Era una prueba. La prueba de mi propia estupidez y de su crueldad sin límites. Cerré la aplicación y apagué el teléfono. Me recosté en la almohada, mirando el techo blanco. El dolor físico de mi incisión parecía haber desaparecido, reemplazado por esta nueva sensación, dura y pulida como el diamante. El pitido de los monitores a mi lado ya no sonaba como una señal de vida, sino como el tic-tac de una bomba de tiempo. Y yo sabía, con una certeza aterradora, que acababa de encender la mecha. El timbre de mi teléfono me sobresaltó a la mañana siguiente. Por un instante, una estúpida chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Quizás era mamá. Quizás finalmente llamaba para disculparse. Pero la pantalla mostró un nombre que me trajo tanto alivio como una punzada de dolor: tía Citlali. Mi tía Citlali era la hermana menor de mi madre y la oveja negra de la familia. Era una artista que vivía en Oaxaca, independiente, sin pelos en la lengua y con un detector de mentiras incorporado que siempre ponía nerviosos a mis padres. Era la única persona en mi familia que realmente me veía. Contesté, mi voz todavía ronca por el sueño. Hola. Itzel, mi niña. ¿Cómo estás? Es verdad lo que me contaron a medias, la voz de mi tía era un torbellino de preocupación, sin los preámbulos falsos que mi familia solía emplear. El dique que había construido la noche anterior se rompió. Las lágrimas que me había negado a derramar brotaron con una fuerza incontrolable. Tía, sollocé, incapaz de formar una frase coherente. Tranquila, mi amor, respira. Cuéntamelo todo. Lía me llamó ayer, toda nerviosa, dijo algo de que te habían internado pero que no era nada grave. No le creí ni una palabra. Entre sollozos, le conté todo. La presentación, el dolor, la cirugía de emergencia, el silencio absoluto de mis padres. Y luego, con la voz temblando de rabia, le conté lo de la foto en Cancún. El pie de foto. El comentario de Anaí. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No fue un silencio vacío, sino uno pesado, cargado de una furia contenida. Cuando mi tía habló de nuevo, su voz era tan afilada como la obsidiana. Esos desgraciados, siseó. Se los dije. Les rogué que no se fueran. Me llamaron el lunes para presumir de su viaje, sorpresa. Les pregunté por ti y Anaí me soltó, con esa vocecita suya: ay, tía, Itzel siempre está con sus dramas para llamar la atención. Seguro es solo estrés. Juro que si la tuviera enfrente ahora mismo. Escucharla me quitó un peso de encima. No estaba loca. No estaba exagerando. Alguien más lo veía. Alguien más veía la injusticia. Me siento tan estúpida, tía, confesé, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Todos estos años, trabajando como una mula para ellos, pagando su casa, creyendo que si me esforzaba lo suficiente, algún día te verían, completó ella con suavidad. Ay, mi niña. No eres estúpida. Eres una persona con un corazón demasiado grande para una familia con un alma demasiado pequeña. Has estado cargando con los errores de tu padre y la vanidad de tu madre y tu hermana desde que eras una niña. Sus palabras eran una validación, un permiso para sentir la rabia que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. ¿Qué hago ahora, tía? No sé qué hacer. Por ahora, nada, dijo con firmeza. Por ahora, te concentras en sanar ese cuerpo tuyo. Come bien, descansa, deja que las enfermeras te cuiden. No les contestes el teléfono. No les des el gusto de saber que te han herido. El silencio es tu mejor arma en este momento. Hizo una pausa. Cuando regresen de su estúpido viaje, yo misma me encargaré de tener una charla con ellos. Pero la verdadera decisión, la importante, la tendrás que tomar tú cuando estés fuerte. Y yo te apoyaré, hagas lo que hagas. ¿Me oíste? Te oí, susurré, sintiendo una oleada de gratitud tan intensa que casi me ahoga. Bien. Ahora, pon a esa enfermera amable que dices al teléfono. Quiero asegurarme de que te estén dando la mejor comida que tengan. Sonreí por primera vez en días.
La llamada de mi tía no había solucionado nada, pero me había dado algo invaluable, la certeza de que no estaba sola en mi verdad. La batalla apenas comenzaba, pero por primera vez sentía que tenía a alguien en mi esquina. Y eso lo cambiaba todo. Pasaron 3 días más. 3 días de gelatina insípida, caminatas dolorosas por el pasillo del hospital y un silencio sepulcral por parte de mi familia. Fiel a mi promesa a la tía Citlali, ignoré los pocos mensajes de texto que empezaron a llegar, todos de mi madre. Eran superficiales y autoexculpatorios. ¿Cómo sigues? No hemos llamado para dejarte descansar. El clima aquí está maravilloso, ojalá estuvieras aquí. Cada mensaje era una pequeña torsión del cuchillo. En mi 5.º día de hospitalización, justo cuando la enfermera Jimena me estaba quitando los puntos, mi teléfono comenzó a vibrar como si tuviera una convulsión. La pantalla se iluminó con el nombre papá. 1, 2, 5, 10 llamadas perdidas en menos de un minuto. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Algo malo había pasado. A pesar de todo, una parte de mí se preocupó. Luego llegó un mensaje de texto. No era de preocupación. Era una orden. Itzel, contesta el maldito teléfono ahora. Un escalofrío me recorrió. Jimena notó mi expresión. ¿Todo bien? Es mi padre, dije, mi voz apenas un susurro. No sé qué. El teléfono volvió a sonar. Miré a Jimena, mis ojos suplicando una guía que ella no podía darme. Ella simplemente asintió, una muestra de apoyo silencioso. Respiré hondo, el aire llenando mis pulmones con un olor a antiséptico y miedo. Deslicé el dedo por la pantalla. Bueno, dije, mi voz sonando sorprendentemente firme. Itzel. Por fin. ¿Se puede saber por qué no contestas el teléfono? La voz de mi padre, Damián, estalló en la línea, sin un gramo de preocupación, solo pura irritación. Llevo 2 días intentando localizarte. ¿Es que no piensas en tus responsabilidades? Me quedé en silencio, estupefacta. ¿Mis responsabilidades? Estaba en una cama de hospital. Mi única responsabilidad en ese momento era intentar que mi cuerpo no se partiera en 2 cada vez que respiraba. Estoy un poco ocupada, papá, respondí, el sarcasmo goteando de cada palabra. Ya sabes, recuperándome de una cirugía mayor. Sí, lo que sea, dijo, descartando mi condición como si fuera un simple resfriado. Escucha, el banco ha estado llamando sin parar. El pago de la hipoteca se venció ayer y lo rebotaron. ¿Qué diablos pasó? Se supone que tienes el pago automático. El mundo se detuvo. El sonido de los carritos en el pasillo, la voz de Jimena hablando con otro paciente, todo se desvaneció. Lo único que existía era la voz de mi padre al otro lado del teléfono, no preguntando por mi salud, no preguntando si necesitaba algo, sino exigiéndome dinero. Dinero para la casa en la que vivían cómodamente mientras su hija convalecía sola a cientos de kilómetros de distancia. Una risa seca y amarga escapó de mis labios. No pude evitarlo. ¿La hipoteca? ¿Es en serio? ¿Esa es tu mayor preocupación ahora mismo? Por supuesto que es mi mayor preocupación, gritó, su voz subiendo de tono. Podríamos perder la casa por tu irresponsabilidad. ¿En qué estabas pensando? Con una calma glacial que no sabía que poseía, pregunté, ¿se divirtieron en sus vacaciones, papá? Hubo una breve pausa. Pude oír a mi madre de fondo, preguntando qué pasaba. Eso no importa ahora, espetó él, claramente incómodo. El dinero es lo importante. Deja de ser tan infantil y resuelve esto de una vez. Transfiere los 25,000 pesos hoy mismo. Y asegúrate de que el pago automático vuelva a funcionar. Infantil. Me llamó infantil. A mí, que había renunciado a mi juventud para salvar su pellejo. A mí, que había cargado con su fracaso como si fuera mío. A mí, que en ese preciso instante sentía cómo se rompía la última hebra del vínculo que nos unía. Fue la gota que derramó el vaso. No, fue el tsunami que arrasó con todo. Entendido, papá, dije, mi voz suave y peligrosamente tranquila. Resolveré esto.
no te preocupes. Lo resolveré de una vez por todas. Antes de que pudiera responder, colgué. Miré a Jimena, que me observaba con una mezcla de horror y compasión. ¿Qué vas a hacer?, preguntó en voz baja. Levanté la vista hacia ella, y por primera vez desde la cirugía, sentí una oleada de fuerza, no de deber, sino de pura y liberadora furia. Voy a hacer exactamente lo que me pidió, dije. Voy a resolverlo. Después de colgar el teléfono, un silencio pesado llenó la habitación. Era un silencio diferente al de los días anteriores. No estaba lleno de soledad, sino de una resonante y atronadora claridad. El dolor físico en mi abdomen era un eco lejano, eclipsado por la traición que ardía en mi pecho como un ácido. Me levanté de la cama, ignorando la protesta de mis músculos, y caminé lentamente hacia el pequeño baño de la habitación. Me paré frente al espejo y me miré. Realmente me miré, quizás por primera vez en años. Vi a una mujer de 31 años con ojeras oscuras bajo los ojos y una palidez enfermiza. Vi el vendaje que cubría la incisión en mi abdomen, un recordatorio físico de mi vulnerabilidad. Pero debajo de todo eso, vi algo nuevo. Una chispa en mis ojos. Una dureza en la línea de mi mandíbula. Era la mirada de alguien que ha tocado fondo y ha decidido no quedarse allí. Abrí mi teléfono y navegué hasta la captura de pantalla que había tomado. La familia sonriente en Cancún. El pie de foto burlón. La vida es mejor sin drama. Luego, miré mi reflejo de nuevo. La mujer del espejo, con su cicatriz y su agotamiento, era el drama. El drama que pagaba sus lujos. El drama que les permitía vivir sin preocupaciones. Durante toda mi vida, había operado bajo una premisa fundamental: si me sacrificaba lo suficiente, si era lo suficientemente buena, fuerte y responsable. Algún día mi familia me daría el amor y el reconocimiento que anhelaba. Había estado intentando comprar su afecto con mi trabajo, mi salud y mi dinero. Qué tonta había sido. En ese baño de hospital, bajo la luz fría y poco favorecedora, finalmente desperté. El amor no se compra. El respeto no se mendiga. Y la dignidad no es negociable. La creencia que mi padre había implantado en mí, que la de en medio debía ser la más fuerte para mantener a la familia unida, se reveló por lo que realmente era: una jaula. Una jaula dorada, quizás, pero una jaula al fin y al cabo. Y yo había sido una prisionera voluntaria. Ya no más. La mujer que había entrado a ese hospital 5 días antes ya no existía. Había muerto en la mesa de operaciones, o quizás en el momento en que vio esa foto, o tal vez durante esa última llamada telefónica. En su lugar, había nacido alguien nuevo. Alguien que entendía que la sangre no te da derecho a la lealtad de una persona. La lealtad se gana. Ya no era la víctima silenciosa. Ya no era la hija obediente. Era la dueña de la casa. Era la que tenía el poder. Y por primera vez en mi vida, no sentía miedo de usarlo. No por venganza, sino por supervivencia. Por la supervivencia de mi alma. Salí del baño con un propósito que no había sentido nunca. Me senté en el borde de la cama, tomé mi teléfono y busqué el contacto de mi tía Citlali. Marqué su número. Tía, dije cuando contestó, mi voz clara y sin un atisbo de duda. Tenías razón. Es hora de que tome una decisión. Hubo una pausa. ¿Estás segura, mi niña? Más segura que nunca en mi vida, respondí. Tía, necesito el número del abogado Gael. Gael, el abogado, era un viejo amigo de la tía Citlali. Era un hombre de unos 50 años, con cabello plateado en las sienes y una mirada que parecía ver directamente a través de las pretensiones de la gente. Cuando llegó a mi habitación del hospital al día siguiente, esperaba encontrar a una joven destrozada. En cambio, se encontró conmigo. Itzel, dijo, estrechando mi mano. Citlali me contó un poco de tu situación. Lamento mucho por lo que estás pasando. Gracias por venir, Gael, respondí, indicándole la silla de visitas. Y no te preocupes. La parte de lamentarse ya pasó. Ahora estoy en la parte de actuar. Su expresión cambió de compasión a un interés agudo.
Se sentó, sacó una libreta y un bolígrafo. Te escucho. Durante la siguiente hora, le conté toda la historia. No omití nada. Desde la frase de mi padre que me convirtió en la fuerte, hasta la compra secreta de la casa, los años de pago silenciosos, la cirugía, la foto en Cancún y la llamada final exigiendo el dinero de la hipoteca. Mientras hablaba, le mostraba las pruebas en mi teléfono, la captura de pantalla de la publicación de Anaí, el registro de llamadas de mi padre, los mensajes de texto. Cuando terminé, Gael se quedó en silencio por un largo momento, simplemente mirándome. En mis 30 años de carrera, dijo finalmente, con voz grave, he visto muchas disputas familiares. Pero esto está en otro nivel de crueldad. Lo sé, respondí con calma. Por eso necesito tu ayuda. Quiero vender la casa. Gael asintió lentamente. Legalmente, es tu derecho absoluto. La propiedad está a tu nombre, libre de cualquier gravamen que no sea la hipoteca que tú misma estás pagando. Es una operación limpia. Quiero que el proceso sea rápido y contundente, continué, mi voz firme. No quiero negociaciones. No quiero dramas familiares prolongados. Quiero un corte limpio. Entendido, dijo, y comenzó a trazar el plan en su libreta. Esto es lo que haremos. Primero, mañana a primera hora, llamarás al banco y cancelarás la orden de pago automático de la hipoteca. No hagas ningún pago manual. Deja que el banco empiece a presionar. Segundo, redactaré una notificación formal de desalojo. Les daremos el plazo legal estándar de 60 días para desocupar la propiedad. La notificación se entregará por correo certificado y por un notario público para que no puedan alegar que no la recibieron. Hizo una pausa, mirándome fijamente. Tercero, y esto es importante, Itzel. A partir de este momento, no tienes ninguna comunicación con ellos. Ninguna. Cualquier intento de contacto, ya sea por teléfono, mensaje o en persona, lo remites directamente a mí. Yo seré tu cortafuegos. De acuerdo. Asentí. De acuerdo. Bien. Sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Hay un detalle más que juega a tu favor. Citlali me mencionó que no existe ningún contrato de arrendamiento entre tú y tu familia, ¿correcto? Correcto. Todo fue un acuerdo de palabra. Una ayuda. Perfecto, dijo Gael, y esta vez su sonrisa fue más genuina. Eso significa que, legalmente, tu familia ocupa la propiedad en calidad de precaristas. Ocupantes por tolerancia del dueño, sin un título que justifique su posesión. Esto nos da una ventaja legal abrumadora. Cualquier intento de su parte por reclamar derechos sobre la casa será desestimado casi de inmediato en cualquier tribunal. Sentí una oleada de poder. La ley, por una vez, estaba de mi lado. Todas esas hojas de cálculo, todos esos análisis financieros que había hecho en mi carrera, no eran nada comparado con la belleza simple y brutal de un título de propiedad a mi nombre. Quiero que sepas algo, Itzel, dijo Gael mientras guardaba sus cosas. Esto no va a ser fácil emocionalmente. Van a intentar manipularte, a hacerte sentir culpable. Van a usar cada truco del libro. Pero eres mucho más fuerte de lo que crees. Ya lo has demostrado. Lo sé, dije, y por primera vez, me lo creí de verdad. Ya no tienen ningún poder sobre mí. Cuando Gael se fue, me senté en mi cama de hospital y, por primera vez, miré hacia el futuro. No veía un camino de sacrificio y deber, sino un lienzo en blanco. Y era aterrador y emocionante a partes iguales. La arquitecta de mi venganza, como Gael se había referido a sí mismo en broma, se había ido. Ahora, era mi turno de ser la arquitecta de mi propia vida. Al día siguiente, seguí las instrucciones de Gael al pie de la letra. La llamada al banco fue sorprendentemente sencilla. Unos pocos clics, unas cuantas preguntas de seguridad y la orden de pago automático que había sido mi ancla durante 8 años fue cancelada. Sentí un clic físico en mi interior, como si una cadena se hubiera roto. Esa misma tarde me dieron el alta. Salir del hospital fue como volver a nacer en un mundo diferente.
El aire de Monterrey se sentía más limpio, los colores de la ciudad más vivos. Regresé a mi propio apartamento, un espacio modesto pero que era verdaderamente mío, pagado con mi propio esfuerzo y sin ataduras secretas. Mientras mi cuerpo comenzaba a sanar, mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. La primera oleada fue de confusión. Mensajes de mi madre: Itzel, ¿qué pasó con el pago? El banco dice que fue rechazado. Revisa tu cuenta, debe ser un error. Los ignoré. La segunda oleada fue de irritación. Mensajes de Anaí: oye, papá está furioso. Dice que no has transferido el dinero. ¿Qué te pasa? Ya estás grandecita para estos berrinches. Leí el mensaje y una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Berrinches. Claro. La tercera oleada fue de pura rabia. Llamadas incesantes de mi padre, que iban directamente a un buzón de voz que no pensaba revisar. Los mensajes de texto se volvieron más hostiles: irresponsable. Egoísta. Estás intentando castigarnos, pero te vas a arrepentir. Cada mensaje, cada llamada perdida, en lugar de debilitarme, me fortalecía. Eran la prueba irrefutable de que había tomado la decisión correcta. Ni una sola vez preguntaron: ¿cómo te sientes? Ni una sola vez dijeron: ¿necesitas algo? Su universo giraba en torno a una sola cosa: el dinero que yo les proporcionaba. Mientras ellos se consumían en su furia, yo me dediqué a mi recuperación. Mis amigos del trabajo organizaron un sistema de turnos para traerme comida casera. Mariana, mi colega, venía todas las tardes a asegurarse de que tomara mis medicamentos. Jimena, la enfermera, me enviaba mensajes para ver cómo seguía, convirtiéndose en una amiga inesperada. Mi familia elegida, como la llamaba mi tía Citlali en nuestras conversaciones diarias, me rodeaba con un cuidado y un afecto genuinos que nunca había recibido de aquellos que compartían mi sangre. Pasé los días leyendo, viendo películas y, sobre todo, durmiendo. Durmiendo un sueño profundo y reparador, libre del peso de la responsabilidad que me había robado el descanso durante años. Una semana después de mi alta, Gael me llamó. La notificación fue entregada y firmada hoy a las 11:30 de la mañana, dijo con su voz tranquila y profesional. La tormenta está a punto de desatarse, Itzel. ¿Estás lista? Miré por la ventana de mi apartamento, hacia las montañas que rodean Monterrey. Me sentía tranquila. Nací lista, Gael, respondí. Que venga la tormenta. Si esta historia está resonando contigo, por favor, dale un me gusta al video, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. La tormenta no tardó en llegar. 2 días después de la llamada de Gael, un sábado por la tarde, el infierno se desató en la puerta de mi apartamento. Los golpes eran tan fuertes que hacían vibrar las paredes. No eran los golpes de una visita, eran los puñetazos de una turba enfurecida. Sabía quiénes eran. Me tomé mi tiempo. Caminé lentamente hacia la puerta, mi mano rozando la cicatriz aún sensible de mi abdomen. Era un recordatorio. Un ancla. Respiré hondo, abrí la cerradura y giré el pomo. Allí estaban los tres: mi padre, Damián, con el rostro congestionado por la ira, mi madre, Lía, con los ojos llorosos y una expresión de víctima, y mi hermana, Anaí, mirándome con un desprecio gélido, sosteniendo la carta arrugada de la oficina de Gael en su mano. «¿Estás loca?», fue lo primero que gritó mi padre, empujando la puerta para entrar sin ser invitado. Los otros dos lo siguieron, invadiendo mi espacio, mi santuario. ¿Desalojo? Poner en venta, siseó Anaí, agitando el papel frente a mi cara. ¿Qué clase de monstruo eres? Esta es nuestra casa. Cerré la puerta detrás de ellos, encerrando la confrontación entre mis 4 paredes. Me apoyé en la puerta, cruzándome de brazos. Mi calma parecía enfurecerlos aún más. No, Anaí, respondí, mi voz saliendo clara y firme, sin un solo temblor. Esa no es tu casa. Me giré hacia mi padre. Y no, papá.
No estoy loca. De hecho, creo que por primera vez en mi vida estoy completamente cuerda. Fui a mi estudio, ellos pisándome los talones, lanzando acusaciones. Después de todo lo que hemos hecho por ti, lloriqueaba mi madre. ¿Así es como nos pagas? Abrí un cajón de mi escritorio y saqué una carpeta de cuero. La coloqué sobre la mesa con un sonido sordo y definitivo. Hablemos de pagos, mamá, dije, abriendo la carpeta. Dentro estaban todos los documentos que Gael me había ayudado a organizar, la escritura original de la casa, los papeles del préstamo hipotecario, los estados de cuenta bancarios de los últimos 8 años. Resaltando cada pago mensual de 25,000 pesos que había salido de mi cuenta. Se los deslicé sobre la mesa. Esta es mi casa, dije, mi voz cortando el aire. La compré yo. La he pagado yo. Cada ladrillo, cada ventana, cada maldito clavo de esa casa lo pagué yo. Se inclinaron sobre los papeles, sus rostros pasando de la incredulidad al pánico. Vieron mi nombre en la escritura. Vieron las cifras astronómicas que sumaban los pagos. Se quedaron mudos. El silencio era denso, pesado, roto solo por la respiración agitada de mi padre. Pero, tú dijiste, balbuceó Lía. Dijiste que era una ayuda. Dije lo que necesitaban oír para no sentirse como unos fracasados, espeté, mirándolos a los tres. Dije lo que una hija tonta y obediente pensó que era lo correcto para mantener la paz. Mi padre levantó la vista del papel, su rostro pálido. La ira había sido reemplazada por algo peor, la humillación. Itzel, comenzó, su voz un murmullo roto. Pero yo no había terminado. Este era solo el primer golpe. Y ahora, continué, mi voz subiendo de volumen, hablemos de por qué tuve que comprarla. Miré directamente a mi padre. Su secreto. Nuestro secreto. Yo no solo, ayudé. Yo compré esta casa, papá, hace 8 años, cuando tu brillante inversión con tus amigos casi nos deja viviendo en la calle. Yo, con 23 años y mi primer sueldo, tuve que limpiar el desastre que tú hiciste. Yo cargué con tu vergüenza. La he pagado sola todo este tiempo, mientras tú jugabas a ser el patriarca, el hombre de la casa. El color desapareció por completo del rostro de Damián. Lía ahogó un sollozo. Incluso Anaí, por primera vez, parecía no saber qué decir. El secreto más oscuro de mi padre, el fracaso que lo había definido y que yo había protegido tan diligentemente, acababa de ser detonado en medio de mi sala. La base de su autoridad, construida sobre mi sacrificio y su mentira, se había hecho añicos. Ya no era el padre protector. Era el hombre que había sido salvado por la hija a la que ahora intentaba destruir. El silencio que siguió a mi revelación fue profundo y devastador. Mi padre se había derrumbado en una silla, incapaz de mirarme. Mi madre lloraba en silencio. Pero Anaí, después del shock inicial, recuperó su compostura. La incredulidad en su rostro fue reemplazada por una máscara de desdén. La negación es un arma poderosa. No te creo, dijo, su voz temblorosa pero desafiante. Estás inventando todo esto para lastimarnos. Siempre has estado celosa de mí. Haces esto por envidia, ¿verdad? Porque no soportas mi felicidad. Estaba a punto de responder, de reírme de lo absurdo de su acusación, cuando sonó el timbre. Me sorprendió. No esperaba a nadie. Miré por el intercomunicador y vi un rostro que me llenó de una fuerza renovada. Era mi tía Citlali. Abrí la puerta. Mi tía entró como un torbellino de energía justiciera. Su mirada recorrió la escena, mis padres destrozados, Anaí a la defensiva y yo, de pie, en control. Veo que llegué justo a tiempo para la función, dijo con un sarcasmo helado. Luego, sus ojos se posaron en Anaí. Tu felicidad, sobrina, repitió, saboreando las palabras como si fueran veneno. ¿Sabes sobre qué cimientos está construida tu felicidad? Anaí dio un paso atrás, intimidada. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de tu boutique de diseñador, comenzó la tía Citlali, su voz resonando en la sala. Estoy hablando de los lujosos viajes que tú y tu marido se dan cada 6 meses.
Estoy hablando del colegio privado carísimo al que van mis sobrinos nietos. Con cada frase, se acercaba más a Anaí, que parecía encogerse. Damián, Lía, dijo mi tía, girándose hacia mis padres. ¿Ustedes dos, alguna vez se han preguntado de dónde salía el dinero para todo eso? ¿Creen que el sueldo de su yerno da para tanto? Déjenme iluminarlos. Se volvió de nuevo hacia Anaí, su voz ahora un susurro mortal. Salió del dinero que tus padres se ahorraron por no pagar un solo peso de hipoteca durante 8 años. Salió del bono de rendimiento por el que tu hermana casi se mata trabajando. Cada vestido que vendes, cada escuela de lujo, cada maldito capricho que te has dado ha sido financiado indirectamente por el sacrificio de Itzel. La bomba había estallado. La segunda y más devastadora revelación. No era solo que yo pagaba la casa, era que mi dinero, el dinero que debería haber sido para mi futuro, para mi vida, había sido desviado para subsidiar la existencia perfecta y superficial de mi hermana. Lía miró a Damián, buscando una negación que no llegó. Anaí estaba pálida como un fantasma. La verdad era innegable, una ecuación matemática simple y brutal. Su vida de ensueño era el resultado directo de mi pesadilla silenciosa. Tú lo sabías, balbuceó Anaí, mirándome con una nueva expresión en sus ojos. No era odio. Era algo más complejo. Era la horrible comprensión de su propia complicidad. No con detalles, respondí con honestidad. Pero siempre supe que vivían muy por encima de sus posibilidades. Simplemente no me importaba. Estaba demasiado ocupada sobreviviendo. Nosotros solo queríamos que fuera feliz, susurró mi madre, como si eso lo justificara todo. ¿Y yo, mamá?, pregunté, mi voz finalmente quebrándose por el peso de todo. ¿Es que yo no merecía ser feliz también? El silencio que respondió a mi pregunta fue la respuesta más dolorosa de todas. La hipocresía de su favoritismo, el sistema injusto sobre el que se había construido nuestra familia, quedó expuesto bajo la luz cruda de la verdad. Anaí, la princesa, no era más que una beneficiaria de un fondo fiduciario del que no sabía nada, un fondo alimentado por la sangre, el sudor y las lágrimas de la hermana a la que despreciaba. Su máscara de perfección no solo se había hecho añicos, se había pulverizado, dejando al descubierto el vacío que había debajo. La confrontación terminó sin un clímax explosivo, sino con un agotamiento colectivo. Mi padre, mi madre y mi hermana se fueron de mi apartamento como fantasmas, despojados de su ira y de sus justificaciones. No hubo más gritos, solo el sonido de sus pasos arrastrándose por el pasillo. Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en el sofá, sintiendo el peso de los últimos 8 años desplomarse sobre mí. La tía Citlali se sentó a mi lado, en silencio, y me pasó un vaso de agua. Lo hiciste bien, mi niña, dijo después de un rato. Dijiste tu verdad. Eso es lo único que importa. Nos quedamos así por un largo tiempo, el sol de la tarde entrando por la ventana, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire. Parecía que la batalla principal había terminado, pero mi tía tenía una última carta que jugar. Hay algo más que necesitas saber, dijo, su tono volviéndose serio. Se levantó y fue a buscar su bolso. De él, sacó una caja de madera vieja y polvorienta, de las que se usan para guardar puros. La puso sobre la mesa de centro. Era de tu abuela. Mi mamá. Mi abuela había fallecido cuando yo tenía 19 años. La recordaba como una mujer fuerte y silenciosa, con unos ojos que parecían saberlo todo. Antes de morir, continuó mi tía, me dio esta caja. Me hizo jurar que te la entregaría, pero solo cuando viera que te habías convertido en la dueña de tu propia vida. Creo que ese día es hoy. Con manos temblorosas, abrí la caja. El interior olía a cedro y a tiempo. Encima de un fajo de cartas amarradas con una cinta, había un documento doblado. Lo desdoblé. Era una escritura. Una escritura de propiedad de un pequeño terreno en las afueras de Santiago, un pueblo mágico no muy lejos de Monterrey. Y el nombre en la escritura era el mío, Itzel. Debajo, había una carta escrita con la caligrafía elegante y temblorosa de mi abuela. Mi querida Itzel, comenzaba.
Si estás leyendo esto, es porque Citlali ha cumplido su promesa y porque tú has encontrado tu fuerza. Te dejo este pequeño pedazo de tierra no por su valor monetario, que no es mucho, sino por lo que representa, un lugar que es solo tuyo, un lugar donde nadie puede decirte quién ser o qué hacer. Siempre supe que tu padre, a quien quiero pero no respeto, era un hombre de decisiones impulsivas y ego frágil. Y sabía que tu madre siempre pondría su lealtad en el lugar equivocado. Ellos saben de este terreno. Insistí en decírselo antes de morir, como una prueba. Una prueba que, me temo, han fallado miserablemente al ocultártelo todos estos años. Quería que tuvieras un refugio, un lugar para empezar de nuevo si alguna vez lo necesitabas. Úsalo sabiamente. Construye algo hermoso. Pero, sobre todo, construye una vida en tus propios términos. Con todo mi amor, tu abuela. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero esta vez no eran de dolor ni de rabia. Eran de una gratitud abrumadora. Todos esos años sintiéndome invisible, sin saber que había una persona que no solo me había visto, sino que había visto mi futuro. Había previsto la traición de mis padres y me había dejado un salvavidas, una herencia de amor y previsión. Este terreno no era solo una propiedad. Era la prueba final y definitiva. La prueba de que la deslealtad de mis padres no era una percepción mía, sino un patrón de conducta. Era la validación de una matriarca que, incluso desde la tumba, estaba cuidando de mí. Era un legado de amor incondicional que contrastaba brutalmente con el amor condicional y transaccional que había recibido de mis padres. Era, en esencia, mi verdadera herencia. La libertad. Los días que siguieron a la confrontación fueron de un silencio tenso, como la calma que precede a un terremoto. La implosión de mi familia no fue ruidosa, fue una desintegración lenta y dolorosa que me llegaba a través de los informes de mi tía Citlali. Anaí y su esposo tuvieron la pelea de sus vidas. La revelación de que su estilo de vida estaba construido sobre mi sacrificio había destrozado la ilusión de su éxito. Él la culpaba a ella por su ceguera, y ella lo culpaba a él por su incompetencia. Su boutique, su símbolo de estatus, de repente se sentía como un monumento a la mentira. Mis padres, por su parte, enfrentaron una vergüenza pública y privada. La noticia, inevitablemente, se filtró entre los parientes más cercanos, gracias a una tía Citlali que no tuvo reparos en aclarar los hechos. De repente, la narrativa de la familia perfecta de Damián y Lía se vino abajo. Se convirtieron en el tema de susurros en las reuniones familiares a las que ya no se atrevían a asistir. Una semana después, empezaron las llamadas. Primero fue mi madre, su voz ahogada por un llanto que sonaba genuino. Perdóname, mi hijita, sollozaba. Nunca quise que te sintieras así. Yo solo quería que todos estuvieran contentos. Sus disculpas estaban llenas de excusas, de un no me di cuenta que, después de 30 años, era imposible de creer. Luego llamó mi padre. Su tono no era de disculpa, sino de una derrota amarga. Cometí un error, Itzel, dijo, su voz grave. Fui un tonto. Debería haberte dicho la verdad. Debería haber sido un mejor padre. Era lo más cerca de una disculpa real que jamás había recibido de él, pero se sentía hueca, una confesión forzada por la pérdida de su casa y su reputación. Escuché a ambos. Escuché sus lamentos, sus justificaciones, sus promesas de cambiar. Pero las palabras llegaban a mí a través de un grueso cristal de indiferencia. Era demasiado poco, demasiado tarde. El daño ya estaba hecho, no por un solo acto, sino por miles de pequeños cortes a lo largo de toda una vida. Necesito tiempo, fue todo lo que les dije a ambos antes de colgar. No era una promesa de perdón, ni una amenaza de castigo. Era la verdad. Necesitaba tiempo para sanar, lejos de la toxicidad que casi me había consumido. Necesitaba tiempo para conocerme a mí misma fuera del papel de hija sacrificada que me habían asignado. Anaí nunca llamó. Me envió un solo mensaje de texto, 3 días después de la confrontación. Lo siento. Solo esas 2 palabras. Quizás era lo único sincero que podía ofrecer. No respondí.
Algunas heridas son demasiado profundas como para ser cerradas con un simple curita digital. Mientras ellos navegaban por los escombros de la vida que habían construido, yo comencé a construir la mía. Puse la casa en venta y se vendió sorprendentemente rápido. El mercado inmobiliario en Monterrey estaba en auge. Ver el letrero de vendido en el jardín de la que fue mi prisión fue uno de los momentos más liberadores de mi vida. Con el dinero de la venta en mi cuenta bancaria, sentí un vértigo de posibilidades que nunca antes había experimentado. Era una cantidad que cambiaba la vida, una cantidad que representaba 8 años de mi juventud. Por un momento, la idea de simplemente desaparecer, de no dejarles nada, cruzó mi mente. Sería la venganza perfecta. Pero mientras miraba la escritura del terreno de mi abuela, supe que no podía hacerlo. La venganza me ataría a ellos para siempre. Mi objetivo no era castigarlos, era liberarme. Tomé una decisión. Con una parte del dinero, les compré un departamento. No era grande ni lujoso, pero era decente, limpio y estaba en un buen vecindario. Lo puse a nombre de mi madre. Llamé a Gael para que gestionara la entrega de las llaves y los papeles. Era mi último acto de responsabilidad, no de amor. Era la liquidación final de una deuda emocional que había pagado con creces. No quería que nunca más pudieran decir que los había dejado en la calle. Les estaba dando un techo, pero les estaba quitando el poder de reclamar mi vida. El resto del dinero, la gran mayoría, lo invertí. Una parte en fondos de bajo riesgo, asegurando mi futuro financiero. Y otra parte, la más importante, la destiné a un nuevo proyecto, construir una pequeña casa en el terreno de mi abuela. La escena final de mi antigua vida no fue en una sala de juntas ni en una tensa reunión familiar. Fue en ese pedazo de tierra en Santiago. El aire olía a tierra húmeda y a pino. El sol se filtraba entre los árboles, creando patrones de luz y sombra en el suelo. Estaba de pie, junto a mi tía Citlali. A mi lado también estaban Mariana y Jimena, mi familia elegida. Desenrollamos los planos que un joven arquitecto había diseñado para mí. Una casa pequeña, moderna pero acogedora, con grandes ventanales que miraban hacia las montañas. Una casa sin espacio para fantasmas del pasado. Es perfecta, susurró Mariana. Es tuya, dijo Jimena, apretándome el hombro. Mi tía Citlali no dijo nada. Simplemente me sonrió, una sonrisa que contenía todo el orgullo y el amor del mundo. Mirando esos planos, en mi tierra, rodeada de gente que me quería por ser yo, finalmente entendí el verdadero significado del legado de mi abuela. No se trataba del terreno, se trataba de la base. La base para construir una vida donde yo establecía los términos. Una brisa suave me revolvió el cabello. Cerré los ojos, sintiendo el sol en mi cara. Por primera vez en mucho tiempo, respiré profundamente y no sentí ninguna opresión en el pecho. Me sentía en paz. Me sentía libre. Sonreí para mí misma, una sonrisa genuina que brotaba desde lo más profundo de mi ser. Y mientras lo hacía, una última pregunta flotó en mi mente, no con duda, sino con una serena curiosidad. ¿Fui demasiado cruel? ¿O fue la única forma de salvarme? Al final, ¿hice mal? Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, por favor, dale un me gusta, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesite un recordatorio del poder de la autovalidación. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias.